algunas diapositivas, pero algunas tienen alguna parte de videos y muchas son gráficas, entonces voy a ir comentando algunas cosas, entonces para que no sea tan aburrida la presentación realmente, ¿no? Entonces, espero que les guste. La mayoría tiene alguna información técnica que voy a tratar de desglosarla de la mejor forma para que se pueda entender esta parte. Entonces, voy a hacer una introducción de qué está por detrás de la fibra óptica, la evolución que ha tenido esa tecnología, cuáles son sus nuevos paradigmas y las aplicaciones que se están haciendo actualmente y cuáles son las oportunidades que se tiene en este mercado y unas conclusiones finales, básicamente. Entonces, había creído pertinente, encontré este video que está en YouTube, también lo pueden ustedes ver, las referencias también lo puse al final, pero es muy interesante, dura un poquito, unos 8 minutos, pero es muy interesante, explica bastante bien en general lo que serían las comunicaciones por fibra óptica. Permítame colocarlo, por favor. ¿Alguna vez has pensado en cómo recibir correos electrónicos o cualquier otra información de cualquier rincón del mundo en una abrir cerrar de ojos? Esto ha sido posible gracias a una red de cables que se colocan bajo tierra. Los cables bajo la Se escucha un poquito bajo, casi nada. Buenas tardes. aprendamos cómo funcionan los cables. No sé si le puedes dar el volumen del YouTube. El volumen. El cable de fibra óptica está compuesto de miles de filamentos de fibra en un solo. Todos los filamentos de fibra están conectados como un cabello humano. Las fibras ópticas transportan información en forma Creo que está al tope. de la luz para entender el funcionamiento de las fibras. No se escucha casi nada. La luz cambia cuando pasa a través de un... Permítame ver, tal vez, no sé si sea... A ver. Puedo compartirlo. Sí, a lo que compartes hay un... Ajá. Uno que dice que compartir audio también. Ajá. Ya. Okay. Creo que iba a mejorar. Trabo un instante. Permítame solo un segundo para intentar reiniciar el programa. ¿Alguna vez has pensado Perfecto. en cómo recibir correos electrónicos o cualquier otra información de cualquier rincón del mundo en un abrir y cerrar de ojos? Esto ha sido posible gracias a una red de cables que se colocan bajo tierra y bajo el océano. Los cables que transportan la mayor parte de los datos del mundo son cables de fibra óptica. También se utilizan en equipos médicos. Aprendamos cómo funcionan los cables de fibra óptica y cómo han revolucionado el mundo que nos rodea. El cable de fibra óptica está compuesto de miles de filamentos de fibra y un solo filamento de fibra es tan delgado como un cabello humano. Las fibras ópticas transportan información en forma de luz. Primero aprendamos algunos comportamientos fundamentales de la luz para entender el funcionamiento de las fibras ópticas. La velocidad de la luz cambia cuando pasa a través de un medium, y este cambio en la velocidad se expresa por el índice de refracción. Esta variación en la velocidad de la luz conduce a otro fenómeno interesante, la refracción.
Para entender qué es, hagamos un experimento interesante. En este experimento, la luz pasa a través de un prisma. Se puede ver que en la interfaz la luz se dobla en lugar de ir derecha. Este fenómeno se conoce como refracción. La refracción ocurre cuando la luz pasa de un médium con un índice de refracción a uno con otro índice de refracción. La luz se dobla hacia la interfase cuando pasa de un médium de alto a uno de bajo índice de refracción. La refracción es la razón por la que un lápiz se ve doblado en un vaso de agua. Esta sencilla técnica de refracción se utiliza eficazmente en fibras ópticas. Ahora hagamos de este experimento uno hipotético. Utilizando algunos dopantes podemos aumentar el índice de refracción del vidrio en tiempo real. A medida que aumentamos el índice de refracción, la luz se inclina cada vez más hacia la superficie. Después de un tiempo se puede ver que la luz pasará a través de la superficie del vidrio. Si aumentamos aún más el índice de refracción, la luz regresará repentinamente al primer médium como un reflejo puro. Esto se llama reflexión interna total. La reflexión interna total es posible si aumentamos el ángulo de incidencia en lugar de aumentar el índice de refracción. En este caso, a un cierto ángulo, llamado ángulo crítico, la luz volverá al primer médium. Este fenómeno de reflexión interna total se utiliza en los cables de fibra óptica para transmitir la luz. Aquí se muestra la forma más simple de cable de fibra óptica, el vidrio cilíndrico con un alto índice de refracción. Si el láser golpea la interfaz en un ángulo mayor que el ángulo crítico, se producirá una reflexión interna total y la luz llegará al otro extremo. Esto significa que la luz puede ser combinada en la fibra óptica a larga distancia, sin importar la forma compleja que tenga la fibra. Recuerde, la reflexión interna total ocurre entre el vidrio de alto índice de refracción y el aire de bajo índice de refracción. Sin embargo, las fibras ópticas necesitan una capa protectora. Con esta configuración no es posible una capa protectora. La introducción de material protector reemplazará la posición del aire y detendrá el fenómeno de reflexión interna total. Una manera fácil de superar este problema es introducir un vidrio de bajo índice de refracción sobre el vidrio central, conocido como revestimiento. De esta manera se producirá una reflexión interna total y podremos utilizar una capa protectora. Tanto el núcleo como el revestimiento utilizan sílice como material base. La diferencia en el índice de refracción se puede conseguir añadiendo diferentes tipos de dopantes. La fibra óptica que acabamos de construir no podrá transportar señales durante más de 100 kilómetros. Esto se debe a las diversas pérdidas que se producen en el cable. Esta pérdida de intensidad de la señal se denomina generalmente atenuación. La absorción y la dispersión son las principales razones de la atenuación de la señal. Es por eso que se ven los amplificadores en los cables después de una cierta distancia. Aumentan la intensidad de la señal y permiten que las señales se transmitan a larga distancia. La potencia necesaria para el amplificador se obtiene de fuentes cercanas. Ahora volvamos al tema principal. ¿Cómo transmite la fibra óptica información como las llamadas telefónicas o señales de Internet? Cualquier información puede ser representada en forma de ceros y unos. Suponga que desea enviar un mensaje de texto «Hola» a través de su móvil. Primero, esta palabra se convertirá en un código binario equivalente a una secuencia de ceros y unos. Después de la conversión, su teléfono móvil transmitirá estos ceros y unos en forma de ondas electromagnéticas. 1 se transmite como una alta frecuencia y 0 como una onda de baja frecuencia. Su torre de telefonía local capta estas ondas electromagnéticas. En la torre, si la onda electromagnética es de alta frecuencia, se genera un pulso de luz. De lo contrario, no se genera ningún pulso. Ahora, estos pulsos de luz pueden transmitirse fácilmente a través de cables de fibra óptica. Los pulsos de luz que llevan la información tienen que viajar a través de una complicada red de cables para llegar a su destino. Para ello, todo el mundo está cubierto de cables de fibra óptica. Estos cables se colocan bajo tierra y bajo el océano.
Son principalmente los proveedores de servicios móviles los que mantienen estos cables subterráneos. AT&T, Orange y Verizon son algunos de los pocos actores globales que poseen y mantienen la red de cable submarino. Aquí se muestra una vista detallada de la sección transversal de un cable submarino. Puede ver que solo una pequeña porción del cable se utiliza para sujetar la fibra óptica. El área restante del cable es una estructura mecánica de protección y resistencia. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde saca el amplificador la energía de estas profundidades oceánicas? Para ello se utiliza una fina cubierta de cobre dentro del cable que transporta la energía eléctrica a lo largo del cable para que los amplificadores puedan ser alimentados. Toda esta discusión simplemente significa que si los cables de fibra óptica no llegan a una parte del mundo, esa parte estará aislada de Internet o de las comunicaciones móviles. Si comparamos el cable de fibra óptica con el cable de cobre tradicional, el cable de fibra óptica es superior en casi todos los sentidos. Los cables de fibra óptica proporcionan un mayor ancho de banda y transmiten datos a velocidades mucho mayores que los cables de cobre. Esto se debe a que la velocidad de la luz es siempre mayor que la velocidad de los electrones. El flujo de electrones en un cable de cobre genera un campo magnético incluso fuera del cable que puede causar interferencia electromagnética. Por otro lado, la luz que viaja a través del cable óptico está siempre confinada dentro de la fibra, por lo que no existe la posibilidad de interacción con una señal externa. Otra característica interesante de los cables de fibra óptica es que cualquier señal de luz que entra por un lado tiene una posibilidad mínima de viajar a lo largo del cable. Así, los cables de fibra óptica proporcionan una alta seguridad de datos. Tal vez le sorprenda saber que la fibra óptica se utilizó por primera vez en la endoscopia, incluso antes de que se utilizara en el campo de las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones, los pulsos digitales se transfieren a través del cable de fibra óptica. Sin embargo, en los cables endoscópicos, las señales visuales, que son de forma analógica, se transmiten al otro extremo. Solicitamos su apoyo en patreon.com para ayudarnos a continuar nuestros servicios de educación. Y gracias por ver el vídeo. Ok, entonces fue una presentación bien interesante, nos dio una noción en general de dónde se utilizan estos filamentos a través de los sistemas de telecomunicaciones, que incluso se los utiliza para comunicar los sistemas celulares, ¿no? Es decir, una combinación del celular que se conecta a la radio base, que son estas torres que están distribuidas a lo largo de la ciudad, pero para que la comunicación sea instantánea entre las radiobases, se comunican internamente por estos filamentos de fibra óptica, normalmente. Generalmente es así, o a veces hay un enlace dedicado de radio, pero normalmente dentro de la ciudad, para tener una mayor capacidad de transmisión, generalmente lo hacen a través de comunicaciones por fibra óptica entre las radiobases. Entonces, un poquito de los orígenes de estas comunicaciones, como ya lo comunicaba el video al inicio, realmente nacieron, se puede decir, en los años 40, tal como las conocemos ya las fibras, y eran utilizadas como endoscopios, es decir, para conectar cámaras y poder observar internamente en los años 40, 50, para poder observar internamente lo que las personas tienen, alguna enfermedad o alguna dolencia en el estómago. Entonces el médico introducía esas cámaras y se podría observar esas patologías que podría estar sufriendo una persona. No es sino hasta la década de los 60 cuando estos autores Kao y Hockman, que después ganaron inclusive un premio Nobel por esos estudios, que descubrieron que estos elementos que servían para estas aplicaciones médicas podían servir para transmitir información a larga distancia. Eso se dieron cuenta porque descubrieron que se podría reducir la atenuación con la que se transportaba esos mensajes por la luz, se podría reducir trabajando a ciertas frecuencias, ¿no? Pudieron descubrir por qué internamente
se descubrió que existían algunos, que ya lo vamos a ver en un gráfico, unas llamadas ventanas en las cuales se puede transmitir los mensajes con una más baja atenuación. Entonces, el descubrimiento de Cao y Hoffman llevó a una alta demanda por tráfico de comunicaciones, lo que hizo explotar, obviamente, este tipo de comunicaciones. Y las ventajas es que tienen un gran ancho de banda. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden transportar gran cantidad de información y las pérdidas son bajas. Y eso se logró ya a partir de esos años 60 y 70, cuando se producen pérdidas de menos 20 decibeles por kilómetro. Entonces, ¿qué descubrieron esos autores? Bueno, ya paso a la siguiente diapositiva, ahí nos explica esta parte. Aquí solo una diferencia entre cómo es un sistema de comunicación típico convencional comparado con uno con fibra óptica. El típico convencional es transmisor y receptor y un canal de por medio. Cuando se utiliza la fibra óptica, la diferencia es que hay que transformar la señal electrónica en una señal óptica a través de dispositivos electro-ópticos, ¿no? Básicamente en el transmisor se hace con un láser, ¿ya? Y en el receptor se reciben las señales ópticas a través de fotodiodos, las cuales se transforman después a señales eléctricas y se puede reproducir la señal que fue transmitida. En general, esa es la idea por detrás de este tipo de comunicaciones. Aquí está, ya después regreso a la diapositiva anterior, me quería saltar en esta. Aquí en esta gráfica se puede ver que fueron los descubrimientos de estas personas que llevaron a establecer, por ejemplo, actualmente se tiene claro que existen se conocen como ventanas, es decir, 3 frecuencias a las cuales se pueden transmitir información a través de la fibra óptica, las cuales tienen más bajas pérdidas. Aquí podemos ver que es la atenuación en decibeles por kilómetro. Entonces, por ejemplo, en esta banda, la primera banda, que está alrededor de los 850 nanómetros, normalmente aquí se mide la longitud de onda en vez de la frecuencia, que es el inverso de la frecuencia es la longitud de onda. Entonces, en 830 o 850 nanómetros está ubicada la primera ventana. Entonces, en esa ventana, las pérdidas están ahí alrededor de los 0.8 decibeles por kilómetro. En esa ventana de 1300 nanómetros, están las pérdidas ahí alrededor de 0.5 decibeles por kilómetro. Y en la ventana de 1550 nanómetros están las pérdidas aproximadas a 0.2 decibeles por kilómetro. Entonces, esa gráfica de las pérdidas que tiene una fibra óptica están relacionadas por el proceso de fabricación que tiene esa fibra, que normalmente, como son hechas de silicio, normalmente en el proceso de fabricación quedan moléculas de agua en el proceso de fabricación de las fibras. Y por tal motivo, en ciertas otras frecuencias, las atenuaciones por esas moléculas de hidroxilas de agua hacen que se pierda mucha más información por el proceso de atenuación. Entonces, ese fue el gran descubrimiento que hicieron estos científicos y lo que permitió saber que en ciertas frecuencias se puede transmitir con un mayor alcance debido a que se bajan las pérdidas por atenuación. Entonces, las primeras aplicaciones de eso fue una tecnología conocida como IMDD, que significa modulación de intensidad. La I viene de intensidad y la DD viene de detección directa. En otras palabras, lo que hacía, es lo que explicaba en el video, era prender y apagar una luz, básicamente, en el lado del transmisor. Y en el lado del receptor, lo que iba a detectar es si es que la luz estaba prendida, eso era un 1 lógico. Si la luz estaba apagada, eso era un 0 lógico, ¿no? Esa era básicamente la idea por detrás de este tipo de aplicación
que hasta los días de hoy se utiliza la detección directa. Es decir, se prende la luz, eso representa un 1 lógico, la luz está apagada, eso representa un 0 lógico, y así es como se transmite información a través de estos cables de fibra óptica. Un poquito el problema que había, o el factor limitante, como nos dicen en aquella época, eran todavía las altas atenuaciones, todavía no se llegaba exactamente en aquellas épocas a trabajar, por ejemplo, en 1550 nanómetros. Se empezó con una frecuencia más baja, a 830 nanómetros normalmente. Entonces, ahí la atenuación era más alta, como vimos ahí en la gráfica que está después. Y lo que se hacía para evitar, digamos, para poder sobrellevar ese problema, era utilizar estos repetidores electrónicos. Es decir, llegaba hasta cierto punto donde ya se atenuaba y se convertía la señal de óptica para electrónica. En la parte de electrónica se la reformateaba, se la amplificaba y se la mandaba nuevamente por el canal de fibra óptica y podía llegar a una distancia más lejos. ¿Cuál era el problema de eso? Que hacer eso era un poquito costoso, o realmente un poco más costoso, estar haciendo esos cambios de óptica para electrónica y de electrónica para óptica, y que no se podía transportar muchos canales por la fibra. Normalmente era solo un canal por fibra, entonces no era tan rentable en cierta manera hacer los gastos de ese tipo de tecnología. Otro problema, tal vez no está anotado aquí, pero en aquellos años todavía había el problema de que al ser producido por medio de silicio, que es prácticamente un vidrio, era más delicado. Es decir, hacerle un movimiento en el cable podría quebrar el vidrio dentro y iba a producir más pérdidas, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo se ha logrado solucionar ese tipo de problema. Ya vimos lo de las ventanas en las que se transmite la fibra. Y aquí podemos ver la evolución que tuvo esa tecnología. Entonces empezó en esos 850 nanómetros con múltiples, aquí a la izquierda, no sé si se puede ver, esto de aquí hace referencia a que se podían transportar varios rayos por esta fibra. Estas, al ser más gruesa, a 850 nanómetros, tiene un núcleo más grueso, entonces puede permitirse transmitir varios radios. Y eso es lo que se explica aquí, que se transmiten múltiples canales. ¿Cuál es el problema de esto? Que aquí podemos ver que se tienen varios repetidores, entonces no se alcanzan distancias muy largas, por ejemplo. Entonces, si se fue pasando de 850 nanómetros a 1300 nanómetros, por ejemplo, y aquí se conoce esto como multimodo y acá como monomodo. Entonces, aquí, por ejemplo, en monomodo el núcleo es más corto. Igual permite hacer un transporte de la información con menos repetidores. ¿Por qué? Porque se descubrió también que en esta frecuencia, en 1300 nanómetros, o en esta longitud de onda, para ser específico, ocurre un efecto en el cual la dispersión de la fibra está colocada en 0. Entonces, puede llegar más lejos sin dispersarse la onda de luz, ¿no? Entonces, si tiene una dispersión 0, puede llegar más lejos sin repetidores. Por eso es que el número de repetidores baja con respecto a, por ejemplo, la primera, que la dispersión está dislocada para otro lado. Por ejemplo, en 1550 nanómetros, la atenuación es la más baja, pero la dispersión no es 0. Lo que se utilizan ahí son ciertas modificaciones de la fibra para tratar de hacer que esa fibra pase de una dispersión no 0 a una fibra modificada con dispersión 0, pero que trabaje a esta longitud de onda y se consiga transportar la información con la menor cantidad de repetidores. Eso
eso de transportar la información con menor cantidad de repetidores conlleva a que se abaraten los costos, es decir, sea más económico porque no tengo que estar gastando en convertir la señal de óptica para electrónica y de electrónica para óptica, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea por detrás. Ya en los años 80, con la tecnología más madura, se intentó hacer los estudios para pasar eso que estábamos viendo fueron los primeros intentos de prende y apaga la luz, prende y apaga la luz. Es aquella que acabo de comentar de modulación por intensidad. Es decir, se prende la luz o se apaga y esa es la información que se transmite. Ya en los años 80, mediados más o menos, se trata ya de implementar otro tipo de tecnología, que es una tecnología llamada técnica coherente. Esa técnica coherente, en general, lo que trata de hacer es no solo aprovechar que la información va por la amplitud, sino que se la puede aprovechar no solo por la amplitud, sino también por la fase. Es decir, darle más grados de libertad a la comunicación en los años 80. Ya se empezaron a hacer los estudios para hacer esas implementaciones. La idea por detrás de eso era intentar, con estas técnicas coherentes, disminuir el número de repetidores. No sé si se dan cuenta, aquí disminuye el número de repetidores comparados con estos de acá, ¿ya? Disminuye el número de repetidores con estas técnicas en los años 80. Y aparentemente todo iba normal hasta que en esa década se logra descubrir un sistema que podría reemplazar estos repetidores electrónicos, que es este de aquí, conocido como el amplificador EDFA, que significa amplificador óptico dopado con herbio, es decir, es un elemento químico que se le introduce aquí a la fibra, ¿ya? Y con ese amplificador óptico, es decir, aquí está la fibra normal y aquí lo que se hace es a esa fibra le coloco otra fibra, pero con un elemento que tiene este elemento químico, el herbio, ¿ya? Que tampoco no tiene que ser tan largo, ¿no? Tiene que ser ciertos kilómetros y de ahí le vuelvo a colocar la fibra original. Y con esto de aquí se logró hacer un amplificador óptico. Entonces, ¿qué pasó en los años 80? Que la parte de investigación para hacer el proceso electrónico pasó a ser una comunicación completamente óptica. Este amplificador de aquí es lo que nos comenta ahí en el video, es lo que hace que cuando ya se llega a los 80 kilómetros o 100 kilómetros, se utilicen estos pedazos de fibra dopados, ¿ya? Entonces, con eso ya no necesito hacer una regeneración electrónica, es decir, pasar de óptica a electrónica, reformatear y después volver a pasar a óptica. Aquí ya puedo utilizar todo en el ambiente netamente óptico. Y como nos comenta ahí, esta parte necesita una alimentación en el amplificador. Básicamente son amplificados con láser, ¿ya? Con diodos láser. Y eso fue también lo que acompañó a la evolución de las comunicaciones ópticas. No solo la fibra, sino la invención y miniaturización a través de procesos de semiconductores de los diodos láser. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa fue la evolución que tuvieron estos sistemas. Ok, entonces, así, hablando de números, con la fibra óptica ya se podría haber llegado con este tipo de tecnología normalmente a una transmisión de 1 gigabit por segundo, hasta ya utilizando esta tecnología, se empezó a utilizar este tipo de tecnología que se conoce como multiplicación por división de longitud de onda. Es decir, mandar varios canales multiplexados o sumados y mandarlos al mismo tiempo por un solo canal de fibra y aquí los amplifico, ¿no? Totalmente óptico. Cuando envío varios canales, yo puedo aumentar la capacidad del sistema. Entonces, pasar de 1 gigabit por segundo que solo transportaba un canal, podía mandar varios canales al mismo tiempo por la fibra
y se llegaba hasta velocidades de entre 10 gigabits por segundo hasta normalmente los 40 gigabits por segundo, ¿ya? Entonces, con esas altas velocidades, uno podría decir, bueno, con eso entonces ya se cierra ahí, ya se inventó todo el sistema, es simplemente colocar la fibra y ponerle estos amplificadores a tantos kilómetros y listo, empiezo a funcionar así. Entonces todo iba normal, ¿no? Estamos hablando esto ya de los años 90, los años 2000, hasta que empieza a ocurrir esto de aquí. No sé si se dan cuenta aquí en la foto. Por ejemplo, aquí esto es la misa papal en el año 2005. Y aquí en el 2013, no sé si se fijan la diferencia. ¿Ya? O ahora mismo, recientemente, bueno, no el año pasado por este problema de la pandemia, pero en el 2019, por ejemplo, vemos al Papa. ¿Y qué es lo que hacemos todos naturalmente? No solo con el Papa, sino con lo que sea, ¿no? Normalmente. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de compartir información, compartir fotografías, compartir un video con nuestros amigos en Facebook. El que menos tiene normalmente alguna red social, por lo menos hasta para ver videos, ¿ya? Y eso también acompañó acá, el streaming live con todas las aplicaciones de Netflix, de Amazon Prime, o el mismo YouTube, o las redes sociales. Entonces, esto hizo que explote el Internet, es decir, que se aumente la necesidad y el hambre por tratar de consumir ancho de banda, ¿ya? Y no lo estoy diciendo ni siquiera no solo por Ecuador, la parte de América, incluido Estados Unidos, evidentemente, sino que a nivel global eso creció exponencialmente debido al crecimiento exponencial económico que tuvo China. Entonces, es decir, estamos hablando de 1.300 millones de personas que tienen en su gran mayoría acceso también a smartphones y a comunicaciones. Entonces, eso lleva a una explosión, a un hambre por consumir ancho de banda. Entonces, la tecnología que ya se había desarrollado comenzó a no ser suficiente para poder abastecer a todas las necesidades a nivel global. Obviamente, hay dos soluciones, o acabar con la mitad de la población, como había esta película que hay ahora ¿cómo se llama? De Avengers, que pide que acabemos con la mitad de la población y se soluciona el problema. La otra es que actúen los ingenieros y traten de ver la solución sin acabar a las personas, obviamente. Y la solución es, como ya empezó en los años 80, a ser estudiado la forma de no solo utilizar la amplitud para transportar información, sino a aplicar otros grados de libertad, que no sea solo la amplitud, sino, por ejemplo, la fase con la que se puede transportar información. Y eso fue lo que se volvió a estudiar, es decir, se volvió a la parte de procesamiento de señales que se había dejado en los años 80. Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica que la información ya no solo va por amplitud, sino va por la fase. Y aparte de eso, se podía transportar información por la polarización de la luz, que tiene dos polarizaciones, que está aquí en esta gráfica. Entonces, por un grado y está 90 grados separados, entonces puedo transportar información por un lado y por otro al mismo tiempo. Eso hacía que se duplique la eficiencia espectral de información, es decir, yo duplicaba la capacidad del sistema simplemente cambiando la forma de transmitir los datos. ¿Y qué me permitía eso? Ya aprovechar los cables que estaban instalados, porque digamos, normalmente instalar una nueva infraestructura tampoco es tan trivial, ¿no? Porque necesitan los permisos, necesitan obviamente el personal. Obviamente eso se sigue haciendo, pero no se podía desperdiciar lo que ya estaba implementado. Entonces, básicamente, lo que se hace es un cambio entre el transmisor y el receptor, y el cable que ya estaba instalado se lo deja normalmente funcionando, ¿no? Más o menos
se pasa a este tipo de esquemas. Es un poquito medio técnico, no quiero quedarme mucho por aquí. Pero aquí se tienen amplificadores mismo, ópticos, pero los sistemas de transmisión son generados ya no solo en amplitud, sino en amplitud y fase y doblemente polarizados. Y normalmente se pasa a sistemas que no solo transportan, digamos, como en el caso de amplitud, que solo transportan un bit por símbolo, ya se varía eso a unos esquemas de modulación mucho mayores estamos hablando de 4 QAM, de 16 QAM hasta normalmente 64 QAM por ahora son los más usados. Es decir, ¿qué quiere decir esos esquemas de modulación? Esos esquemas de modulación quiere decir que puedo embutir mayor información en un transmisor y mandarlo por la misma fibra, ¿ya? Aquí podemos ver más o menos a lo que me refiero. Aquí estoy utilizando una transmisión 4 QAM, es decir, 4 QAM puedo transportar 2 bits por símbolo aquí, porque son 4 símbolos los que puedo transportar al mismo tiempo, ¿ya? Y no solo, y son 4 símbolos que transmito por un lado y 4 símbolos por el otro. Entonces estoy doblando la capacidad, estoy transmitiendo 4 bits a la vez, con lo que se hacía antes que solo transmitía un bit. Entonces estoy cuadriplicando la capacidad de ese sistema, ¿ya? Con la misma fibra, es decir, no hubo un cambio de fibra. Lo que se hace es un cambio en el transmisor y el receptor de la forma de transmitir, ¿ya? Normalmente estos son los algoritmos que se utilizan, es decir, se recibe esto en la fibra y aquí se hace una serie de procesos matemáticos para esta información que va toda amontonada, sea separada aquí en el receptor. Y estos de aquí es información que el receptor lo convierte, estos bits los convierte en lo que conocemos, en imágenes y video, básicamente. Entonces, esa es la evolución que ha tenido así a nivel físico los sistemas. Ahora, alguien puede decir, bueno, con esto, ¿qué se logró? Se logró, anteriormente, se lograba transmitir hasta 40 gigabits por segundo. Con este tipo de tecnología se puede alcanzar tasas de 100 gigabits por segundo, 300, y en teoría se está ya logrando 1 terabit por segundo, ¿ya? Con este tipo de tecnología. Por la misma fibra, es decir, no hubo un cambio de fibra, lo que hubo un cambio en el transmisor y el receptor. Alguien podría decir, bueno, entonces esa fue la solución, ya no hay nada más que hacer, ya se inventó esto o ya se está inventando esto, entonces, ¿ya será que eso es la solución? Posiblemente no, porque ¿qué va a pasar? Actualmente, ¿qué está pasando en nuestros años? Que está apareciendo una nueva tecnología que se llama la tecnología de comunicación celular de quinta generación. ¿Qué significa eso? Que no solo va a permitir que se comuniquen las personas entre sí como lo hacemos actualmente, sino que se comunique tanto las personas con máquinas y las máquinas se van a comunicar entre ellas. Por ejemplo, eso es lo que va a permitir que los autos se puedan manejar solos. Es decir, van a haber vías en las cuales van a haber sensores y los sensores de la carretera van a ir hablando con los autos. Y el auto se puede manejar solo, ¿ya? Entonces, va a pasarse de una comunicación hombre a hombre a una comunicación hombre-máquina y a comunicaciones máquina con máquina, que es medio parecido a estas películas de ciencia ficción de Skynet, de Terminator y eso. Es lo que está pasando actualmente. No sé si aparentemente dicen, puede que eso sea un peligro. Dicen que sí, ¿no? Pero en realidad ya está pasando la comunicación entre máquinas, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Aumentando, pues, la capacidad de los sistemas. ¿Y cómo se lo va a lograr en la parte de fibras? A través de nuevas técnicas. Por ejemplo, una de ellas es esta, que es la
la de tratar de, aquí podemos ver, miren, en el año 2030 se quiere llegar a estos valores de 24 terabits por cada fibra. Es una cantidad gigantesca de información, ¿ya? Entonces, los científicos están proponiendo algunas cosas como estas, que se pueda transmitir lo que se transmite actualmente es un solo canal, y ese canal está multiplexado. Lo que se quiere hacer ahora es transmitir varios canales, y dentro de estos varios canales van a ir nuevamente más varios canales. O sea, se va a ir digamos, dentro de estos filamentos van a ir embutidos más canales. Entonces, para eso se aplican estas técnicas conocidas como MIMO, que es múltiples entradas, múltiples salidas. Actualmente ya hay algo como esto, que aquí podemos ver aquí, están entrando cuatro canales. Se quiere pasar de estos 4 a 8, a 16, esa es la idea. No es tan fácil porque ya solo con 4 es medio complicado. Entonces, o sea, esa es la idea, pero también no es tan trivial realmente. Es decir, mandar muchos canales por la misma fibra. Y se quiere pasar, miren lo que es interesante. Antiguamente, ¿qué pasó? Se inició con una fibra multimodo y de esa fibra multimodo se pasó a una fibra monomodo. Y ahora, en la actualidad, para poder aumentar la capacidad, se quiere volver a la fibra multimodo. Entonces es un vaivén. Parece que es una tecnología que deja de usarse, aparecen años después y se la empieza a usar de nuevo. Es muy curioso esos fenómenos que ocurren en el desarrollo de esta tecnología. Entonces, esa es una de las ideas, hacer esa multiplexación de canales dentro de la fibra y obviamente mandar más fibras por un canal de estos que llevan una serie de fibras. Ya, veamos qué más nos ofrece esto de aquí, que es los nuevos paradigmas de hacer estas tecnologías MIMO, combinarlas con la parte de quinta generación, que no solo por un lado ya lleva la comunicación. Actualmente ya tenemos una buena comunicación con la cuarta generación. La quinta generación lo que pretende es que las comunicaciones inalámbricas de quinta generación, la telefonía celular con esa generación, baje la velocidad con la cual baje el tiempo en el cual se pueda conectar un equipo con el sistema de la radio base. Entonces se habla de valores menores a los, si no estoy mal, 2 milisegundos, me parece. Y normalmente, me parece, si no estoy mal, perdón si me corrijo, si me equivoco en eso, pero está más o menos normalmente el ser humano reacciona a los 10 milisegundos. Es decir, si uno pone la mano en algo caliente, se tarda 10 milisegundos el cerebro en quitar la mano de ese sistema, de esa taza caliente, por ejemplo. Ahora con los sistemas de comunicaciones se va a bajar esa velocidad a 2 milisegundos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los equipos posiblemente puedan reaccionar mucho más rápido de lo que puede reaccionar un ser humano. Entonces, por eso es que si es que los automóviles están después equipados con estos sistemas de telecomunicaciones, pueden permitir que un automóvil reaccione mucho más rápido de lo que podría reaccionar una persona si se le atraviesa, por ejemplo, una persona en el camino y el carro pueda frenarse automáticamente sin la necesidad de que intervenga el ser humano. ¿Por qué? Porque la latencia, es decir, el tiempo de reacción va a ser mucho más rápido de lo que puede reaccionar un ser humano. Entonces, esa es la idea que está por detrás de estos nuevos paradigmas de telecomunicaciones que acompañan las comunicaciones inalámbricas con los backbone o la columna vertebral de las comunicaciones ópticas. Otros nuevos paradigmas, otras nuevas tecnologías que van a ir apareciendo con las comunicaciones ópticas se llaman comunicaciones ópticas elásticas. ¿Qué quiere decir eso? Son comunicaciones en las cuales yo pueda tener una transmisión y esa transmisión se pueda, digamos, dependiendo de la demanda, pueda establecer un ancho de banda para que pueda consumir las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, normalmente
puede que no haya una demanda o haya una demanda típica en un día normal, pero esa demanda puede explotar si es que es, digamos, un evento especial. Estamos hablando de, por ejemplo, pasar de un día normal a, digamos, a un fin de año, una Navidad. ¿Qué pasa ahí? Uno normalmente en esas fechas llama más. Ahora mismo van a haber unas elecciones presidenciales. ¿Qué va a pasar? Va a haber una mayor explosión de información en ese día. O digamos cuando es un juego importante de algún equipo de nuestro interés en la Copa Libertadores, alguna cosa de ese tipo. ¿Qué pasa? Estamos mandando más información, ya sea para saber de nuestro equipo o para molestarle a mi amigo que su equipo está perdiendo. Entonces, en esos momentos especiales hay esos picos en los que se necesita más demanda de ancho de banda para transmitir la información, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se pretende con estas redes inteligentes? Que la misma red sepa que hay esos eventos y la misma red tenga la inteligencia para otorgar más ancho de banda a determinados usuarios, ¿no? Obviamente, eso también depende de, yo tengo esos privilegios porque pago, ¿no? Entonces, eso va de la mano con la capacidad monetaria que uno tenga para pagar, ¿no? Pero bueno, eso va de la mano con lo que normalmente se paga como individuo y también lo que pueden pagar empresas para que no se caiga, digamos, una transmisión y se pueda ver, digamos, un partido de fútbol normalmente ahora ya por internet sin que haya una caída en la calidad de la transmisión, ¿ya? Entonces, esos son más o menos lo que va a ocurrir en el futuro. Ese tipo de sistemas van a ocurrir. Aquí solo puse un resumen. La tendencia es que se vuelva a estas comunicaciones multimodo, al menos en distancias cortas, dentro de campus universitarios o dentro de espacios de ciudades no muy grandes. Ese tipo de fibra se va a volver a utilizar. Se van a utilizar esas técnicas MIMO para multimodo y también para monomodo, algoritmos adaptativos, es decir, para que puedan resolver los problemas de forma inteligente sin la intervención del ser humano. Y esta de aquí, uso de técnicas de fibras secas, es decir, vimos al inicio una gráfica en la cual se mostraban las longitudes de onda en las cuales se transmite, y en los otros lados habían unos picos en los que no se podía transmitir. Entonces, la idea es que hay nuevas técnicas para fabricar fibras secas, es decir, que eliminen esos moléculas de agua dentro de la fibra de silicio. Entonces, permita utilizar otros espacios de la fibra que no eran ocupados. Entonces, si se logra utilizar fibras con mejor fabricación, entonces las nuevas fibras van a permitir que se transmita en diferentes frecuencias, ¿ya? Entonces, es como la radio, ¿no? En la radio, en ese caso, si es que se la logra una comparación, ¿no? Si es que actualmente solo es como tener 3 radios, pero si se la logra modificar, ¿qué va a haber? Un espacio para que hayan más radios al mismo tiempo transmitiendo información, ¿ya? A nivel de red va a ocurrir esto de las redes elásticas y esta parte de redes neuronales para distribución de canales de comunicación óptica. Entonces son estos algoritmos que se están estudiando actualmente, incluso dentro de la universidad mismo ya se está planteando modificar un poco la malla para que ya el estudiante tenga esta parte de conocimientos de redes neuronales y inteligencia artificial para aplicar en telecomunicaciones. Ese es el futuro. Vamos a ver un video. Está en inglés, pero yo lo explico al final una parte. Hi, by now many of us know the immense potential of 5G networks and how they are revolutionising the way we work and live. A lesser known fact is the crucial role of fibre in 5G deployments. Here at Corning, we are really excited to be playing a key role in enabling our 5G future. I'm joined by Mike Knott, Market Development Manager at Corning and Board Member for Fibre to the Home Council Europe, to talk us through how fibre networks are paving the way for 5G.
So, Mike, can you tell us a bit more about 5G and how superior it is to 4G? Well, really, the first thing is that 5G is much more than faster 4G. So if you think about the number of devices that will be connected to a 5G network, literally billions of devices. So the Internet of Things. The other thing is the level of reliability and lower latency of 5G networks will be a key enabler for a whole new world of applications, things like autonomous vehicles. What will Corning's role be in the transition to 5G? Corning will play a key role in that transition. You see, 5G promises fibre-like speeds to our phones, and that needs a new radio access network infrastructure. That infrastructure will need much more fibre, and Corning will deliver that fibre. How is 5G infrastructure different? Well, one of the things about 5G is that it will use much higher frequencies, and it's a law of physics that those higher frequencies are more fragile. That means that more wireless antennas are needed, and the most cost-effective and reliable way to connect those is using fibre. Does 5G require new types of fibre optic cabling? Well, surprisingly no, Laura. We're still using conventional cable routes, so duct and underground routes. What we are improving is the size of the cables, reducing the size with Corning Mini Extend cables. The fibre specifications, we're always improving with improved bend loss, reduced attenuation, while still maintaining backward compatibility. And we achieve that with Corning Ultra Fibre. How can 5G and fibre to the home coexist effectively? Really, the 5G and fibre to the home networks are complementary. If you think about a fibre to the home network, it involves taking fibre very close to every single premise in an area, and scattered within that area will be the requirement for these wireless devices. So it makes sense to build the two networks at the same time. The Fibre to the Home Council did a study to compare the cost of a 5G network and a fibre to the home network, and it found that the incremental cost of the 5G capability within a fibre to the home network was only a few percent. Is there any chance that 5G wireless services will replace fibre to the home? If you look at the amount of investment that's going into fibre to the home at the moment, then that would indicate that's not the case. To deliver fibre to the home speeds, then 5G on a wide scale would need to use those higher frequencies we spoke about earlier. For problematic drops of fibre to the home, there may be some wireless substitution, but that won't happen on a wide scale. Thanks, Mike. It's great to see that Corning's leadership in fibre to the home positions us perfectly for the rise to the 5G challenge. If you would be interested in finding out more, please visit the Fibre to the Home page on the Corning EMEA website. Ya, voy a tratar de resumir un poquito lo que comentaron ellos en el video. En primer lugar, esta empresa Corning es una de las más grandes en la fabricación de fibras ópticas. Creo que es una de las líderes a nivel mundial. Y lo que estaba comentando era cómo va la fibra óptica a ayudar en la ejecución de esta quinta generación de comunicaciones móviles de telefonía celular. Lo que nos decía ahí al inicio es que se podía ver es que obviamente la quinta generación va a permitir unas comunicaciones más rápidas comparadas con las de cuarta generación. Pero en realidad la idea por detrás no solo es esa mayor velocidad para poder hacer una transmisión, sino que ya se pasa esto del Internet de las cosas, es decir, que los dispositivos se interconecten entre ellos y que se puedan comentar entre ellos, digamos. Por poner un ejemplo, hay lo que les decía esto de en una ruta están manejándose varios vehículos, entonces los vehículos se pueden decirle al usuario en tantos kilómetros hay un accidente o lo que sea. ¿Qué ocurre? Actualmente ya hay en cierta manera ese tipo de cosas, pero eso de ahí que se utilizan algunos aplicativos como el Waze, por ejemplo, son colaborativos de que la persona está diciendo eso, o sea, una persona está diciendo, bueno, acaba de haber un accidente en tal lugar, ¿no? La idea es que eso se automatice, es decir, que los dispositivos mismos puedan saber que ha habido un accidente y le permita o bajar mismo automáticamente la velocidad o avisarle, alertarle a la persona, hay un accidente más adelante, varios usuarios lo están comentando. Entonces, esa es la idea por detrás, que se
interconecten los dispositivos. Entonces, lo que nos dice, ¿cómo va a ayudar la fibra óptica con eso? Evidentemente, entre la interconexión entre las radiobases, ¿ya? Nos dice, ¿va a haber algún tipo nuevo de fibra que pueda lograr eso? Lo que nos dice es que actualmente con las que se tiene, se puede tranquilamente trabajar sin ningún problema. Lo que nos comenta es que se ha logrado con las fibras actuales es tener poderlas manipular de mejor forma, ¿ya? ¿Qué era lo que ocurría antiguamente? Que no era tan fácil manipularlas porque como eran vidrio, posiblemente una manipulación muy fuerte podría llevar a que se fracture la fibra y haya pérdidas en la conexión, ¿ya? Ahora, ya vamos a ver un video de cómo se la hace maleable a esa fibra. El siguiente video es muy interesante. Y solo un último comentario, sí, de la parte lo más importante, nos dice, ¿será que actualmente ya tenemos conexión por fibra óptica en casa, ¿no? Pero nos dice, esta quinta generación, ¿será que es posible que pueda reemplazar a esa comunicación por fibra óptica? La respuesta que él dice, que normalmente al parecer sería no. ¿Por qué? Porque ya existe la infraestructura y hacer un cambio de infraestructura de fibra a un cambio de infraestructura completo por inalámbrico es un poco más costoso. Entonces, así a gran escala, según la idea de este experto, no podría ocurrir algo de ese tipo, ¿ya? Y las conexiones entre las radiobases normalmente van a continuar siendo por fibra óptica, que es la forma más fácil. ¿Por qué? Porque en la quinta generación se pretende elevar la frecuencia de transmisión y eso acarrea una serie de problemas también cuando se transmite por el aire, porque al elevar la frecuencia, cualquier elemento obstruyente va a bloquear la comunicación. Entonces, normalmente esa última comunicación va a ser para lo que se conoce como última milla, es decir, la última parte que llega al usuario. Pero entre las torres de comunicaciones y los sistemas de control, las comunicaciones van a continuar siendo normalmente por backbone de fibra, ¿no? Veamos lo que les decía aquí un video. Lo voy a adelantar a este video un poquito, que es, este video muestra... So what I'm going to demo for you here today is a new technology. Si es que me permite. Solo veamos un poco de este video. De esta empresa no tiene buena calidad, le traté de buscar una de mejor calidad. Pero él lo que está demostrando con la fibra óptica es que una fibra antigua con una nueva fibra fabricada por esta empresa. ¿Ya? Entonces, lo que dice es, ¿cuál era el problema que antiguamente se hacía cuando se trataba de implementar las fibras en edificios? Era que no es tan fácil, colocar esas fibras, porque doblarlas o si es que hay una quebradura en el edificio, meterlas por ahí, había que doblarlas de cierta manera, entonces se quebraban y habían esas pérdidas, ¿no? Entonces es lo que está demostrando ahí, cómo las fibras nuevas que se han fabricado ya pueden superar esos problemas tranquilamente. You can bend it much tighter than you can standard single mode no me deja. So what I'm going to show you today is ahí ya mismo muestra cómo él hace different fiber products. We've got a drop cable like you might find inside of a multi-dwelling unit with a standard single mode fiber on the inside. Then there is the exact same drop cable construction. Now we've got a clear curve fiber on the inside. Ya, él está mostrando que están conectadas dos fibras diferentes, una fabricada con la forma típica y otra ya con la cual han utilizado nueva tecnología para fabricar. Entonces va a mostrar ahí atrás, va a demostrar con la televisión la medición de la atenuación y en la calidad del video de transmisión, si es que ahí le va a colocar a la fibra normal, la va a empezar a doblar. Entonces, la dobla, empieza a doblar, y ahí la calidad del video de la señal empieza a caer.
on the video feed. So a considerable amount of loss. Ya, just ahí with a solo single medio la turn, dobló, ¿no? and No, that no, video no le dio feed ni una already vuelta begin to see el cable. some significant Ah, ya le ha signal dado degradation. otra Now, if vuelta I put más. another turn on that mandrel, Ya, y si basically ven the ahí signal is la gone. I señal don't cómo have any empieza a signal at the perderse subscriber y anymore. cómo la atenuación And se the va a los subscriber's casi now calling 20 the y help se line pierde la asking for señal, ¿no? someone to come out and fix Con the dos fiber service. vueltas Not a que le good dio thing. al cable. Entonces ese So era el obviously a problema que challenging existía, que environment, digamos but al, there's not a lot al of intentar mandrels on the uno hacer inside ese of tipo apartment de buildings. So we'll de show this instalación more a in un a real edificio, world context. no había como What I'm doblar going to do is así I'm going to nomás take this drop estos cable and elementos put it porque across se a perdía la hard señal. 90-degree Ahora, bend. con las nuevas I put a fibras single fabricadas por estas 90-degree bend in empresas, that drop cable, and you see that I've had a eh, very significant ahí está impact to mostrando, loss, and we're digamos, beginning to cuando se see dobla degradation in the video quality. So la again, fibra, ¿no? 15 to Es 40 of es la these fibra que things, todavía it's no bad ha sido news modificada. for the subscriber and a Ya, big challenge for esa Corning todavía no ha inside. sido modificada, entonces están mostrando So now qué we pasa have this cuando new se la fiber. It's a dobla, clear cuando curve se le fiber. ponen This un is the cruce, exact same drop digamos, cable en una construction as the instalación. first one. Entonces, ¿cómo se degrada And la we'll do the exact señal same things to it. So I've got my de la mandrel fibra? here, and we'll put this No sé through si ya vaya a mostrar la single turn. otra. Single turn. Ya, ahí está mostrando la Pulling in the fibra que ya está loss, and still got a great modificada. video Entonces, signal. mire, ya le di 2 una turns, vuelta, 2 3 vueltas, turns, 3 vueltas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 vueltas. Still looks good. So I've Miren, still no got se very pierde. little Desde loss antes vimos que and a solo le dio wonderful 2 video vueltas y ya se signal. perdió la This is, señal. typical of what you would see in a Entonces ya multi-dwelling actualmente unit. las This is if I fibras went to about vienen con 40 to esa, 60 90-degree bends from the esa place that you start estructura this fiber to where it que terminates las at the permite subscriber. So now we've doblárselas, got this really que wonderful sea solution bien for maleable. multi-dwelling Y unit esa es una applications. And in ventaja really any enorme porque application si where uno compara you con have los an cables environment where this drop de cable may cobre, get el cobre, paced claro, by es maleable, any number pero of en primer instances. lugar, como It's decía en still el not video foolproof. al I could inicio, still, ¿qué pasa as a con el person cobre? Que installing this, viene con potentially interferencias bend this tighter than electromagnéticas. it's meant to be En bent. cambio que la And fibra that's what óptica, really leads us to our third la ventaja es que no drop tiene cable esas signal interferencias today. This is y what we ahora call ya a se lo ruggedized puede drop. Now, this is a manipular, larger es outer bien diameter maleable, se drop lo puede cable. manipular tranquilamente But really con what estas this is nuevas designed to técnicas do de is to fabricación. self-bend limit the Entonces, aquí fiber está on the mostrando, inside of miren the cómo drop cable. lo So dobla, now I can take that drop cable and pinch it está over on prácticamente top of the aplastándolo y fiber. las You're not going pérdidas to son see de any additional loss. 0.05 Furthermore, I'm not worried dB. about the mechanical Comparado reliability de of the antes fiber vimos on the que inside. The medio le cable's there doblaba y se protected. hacía 20 So you decibeles have de a cable. pérdida, es Think altísimo. about how many times does that happen in a multi-dwelling unit? De Well, ahí, por ejemplo, if you miren, go look at the inside wiring of most casi lo, homes, you'll see this very often as people take a lo bundle of que cables, dice, electrical las wire, personas maybe a hacen piece eso of en la wire, casa. they wrap it up, they Cogen fold y it hacen over eso on y lo itself, and then they stick aplastan a big y tie wrap around the whole le thing, ponen el cable shove that así up into an outlet y no se box, pierde la and now calidad you've del got video that atrás. No environment. sé si Well, le pueden ver. standard fiber cable, that's a big problem. With this, Si ven, apenas hay una pérdida de no 0.1, appreciable impact to loss, and a no pesar de impact lo to que the le video está haciendo el quality as well. cable. So again, we feel really good Entonces, about this. ese, And last but not least, eso es lo que one está of the other permitiendo things you have actualmente to que la do as you fibra, run aparte fiber de que into construction is you otra have to cosa strain relief it importante, as you run it through que walls. para fabricarla no se In the past, necesita we've been un very elemento que cautious sea about what we rarísimo, recommend in ¿no? terms of strain relief Tipo, hardware. por poner un Very ejemplo, para often what hacer, we digamos, recommend is estos not plantas standard, something that's de designed energía not to nuclear pinch o this estas too bombas hard or put it atómicas. in any Normalmente sort se of necesitan bend. estos elementos raros de la But with this new naturaleza. drop cable, you can En cambio, la literally fibra take está that hecha staple gun de from your silicio, hardware que es store lo with que se encuentra standard staples from normalmente your hardware store en las and use playas, that to tanto del strain mar, relief de the los job. ríos. Entonces es un material que está aquí, So miren, there le I've está put 2, metiendo 3, 4, este 5, unos cables, and you'll see on that screen no es como impact to grapas, loss, ¿no? Para no impact to the video dejarlo quality. fijo. And I'll put Está a really grapando good one. a la fibra, There you heard es that. decir, So la está you can aplastando, see that ¿sí this ven? is really denting in Y that de drop todos cable. modos So no se that pierde la drop calidad cable is del designed to sistema. protect that. Entonces, estas nuevas técnicas de fabricación de fibras han permitido que sea mucho más fácil manipularlas y que obviamente para los técnicos sea más fácil instalarlas y los costos bajen también, obviamente. Aquí está un poco de lo que se espera ver en aplicaciones de quinta generación de telefonía, de telefonía inalámbrica, que ya se va a poder apreciar, por ejemplo, hologramas. Esto ya existe, no es que va a pasar.
pasar. Esto ya existe, este tipo de aplicación. Un pabellón expectante y ocurre esto. La holografía puede usarse para el entretenimiento, montar nuestra propia partida en la oficina, o si nos apetece, resucitar al mismísimo rey del pop, Michael Jackson.
Pero también podemos ver vídeos, consultar el mail, ver la agenda, y esto no es futuro, es presente. En Rusia hay hologramas que avisan a los conductores. ¡Sтой! No hagas como que no existo, le dice. Это парковка для инвалидов. Y les enseñan a respetar las señales de minusválidos en los aparcamientos. Hay hologramas de nuestros órganos para aplicaciones médicas. Manejar un corazón con nuestras manos y ver en su interior ya es posible. Como por ejemplo un dentista o un médico podría hacer una visita virtual dentro de un diente o de cualquier órgano del cuerpo. Con un simple movimiento estamos dentro del diente, pero ¿cómo funciona esta tecnología? Le pedimos que genere un holograma de los informativos de Antena 3. Pues estáis viendo un holograma interactivo a tiempo real mediante sensores de movimiento. E incluso ahora podemos tocarlos. Lo han conseguido científicos japoneses. Ya. Aquí vemos otro tipo de aplicaciones With the evolution of 5G, the automotive and telecommunications industries are working to create a connected, cooperative, automated mobility. Connected vehicles are enabling easier, safer and hassle-free road travel, while bringing in-vehicle infotainment to the next level. To improve traffic safety, 5G cellular to everything technology is connecting vehicles to other vehicles, to infrastructure, to vulnerable road users, and to network services across any distance. The power of 5G is enhancing assisted driving and paving the way for fully automated driving experiences. Nokia is already helping automotive manufacturers optimize their local and global fleets with the creation of a secure and scalable global Internet of Things infrastructure. And by managing a wide range of technologies and applications that support connected vehicles, it brings the power of advanced analytics to driver experience and vehicle diagnostics and maintenance. It's all part of Nokia's end-to-end 5G network and partnerships, designed to boost the efficiency and productivity of global assets and enhance the world we live in. This is Nokia 5G. Deliver the extraordinary. Ya. Y bueno, esta gráfica, ya más o menos para terminar, son las proyecciones económicas que tiene estas tecnologías. Por ejemplo, aquí podemos ver en la izquierda que solo el mercado de la fibra óptica en sí, de los cables, tiene un mercado de 6.9 billones de dólares para el 2024. Aquí lo malo de esta gráfica es aquí donde dice Sudamérica, miren, apenas tenemos esta participación bien baja. Ya, y normalmente está en Brasil, México. Entonces, lastimosamente todavía somos países no tanto productores de tecnología y sí más del orden de consumidores. Y aquí podemos ver la parte de redes ópticas, como para el año 2023 producen esto, 34 billones de dólares. O sea, es el crecimiento que tiene. Pocas empresas, ¿no?, que son las que tienen estas ganancias, ¿no? Bueno, como conclusiones, ya para no molestarles tanto, ya estamos, justo me estoy pasando, perdón por eso. Se puede decir que así, va a haber un crecimiento sostenido, así aparezca la quinta generación de comunicaciones inalámbricas, va a seguir habiendo la conexión por fibra, porque como les digo, los precios se han abaratado y es más económico instalar fibra. Se va a combinar nuevas tecnologías como, por ejemplo, esta tecnología Li-Fi, es decir, poder enviar información a través de las lámparas. Eso es comunicaciones ópticas también, solo que en vez de utilizar una fibra, el canal es el aire. Y obviamente la red de redes con el Internet de las Cosas de quinta generación, redes de sensores, eso va a explotar también. Las redes neuronales, las redes inteligentes van a ser la clave para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Eso está directamente relacionado con el estudio de las matemáticas. Entonces, si alguien dice, bueno, ¿para qué sirven las matemáticas? Básicamente es para ese tipo de aplicaciones en tecnología. Y la última, posiblemente nuestros países todavía tengan una participación marginal, o sea, estamos hablando de básicamente Latinoamérica. Pero obviamente, o sea,
lo peor que podemos hacer es sentarnos y quejarnos, ¿no? La idea es tratar de dar la vuelta a eso y, no sé, obviamente una golondrina no hace verano, pero si se sumara el esfuerzo de todos, tanto de gobierno, de empresas privadas y nosotros como sociedad, poder, digamos, intentar superar esos problemas de que no se produce tecnología aquí. Y yo creo que, no sé, en el futuro esperemos que con todas las inversiones que ha habido últimamente en educación, aspiro yo que sí haya la posibilidad de empezar a hacer algunas cosas interesantes. No en el plazo inmediato, pero sí en un plazo medio por lo menos. Es eso, chicos. No sé, espero no haberles molestado mucho durante la explicación. Si tienen alguna pregunta al respecto, con todo gusto lo pueden hacer. Está abierto el micrófono para que lo puedan hacer cualquier tipo de preguntas. Disculpe una pregunta. Claro, dime. Tal vez la tecnología de la fibra que apareció en el video ya está aquí o todavía no llega. Sí, ya actualmente. Esa fibra, la maleable, ya hace 10 años que se la fabricaba ya. Por eso es que actualmente ustedes pueden ver que es muy fácil colocar eso, que antiguamente, normalmente para edificios no era, solo se lo utilizaba como una columna vertebral, es decir, para comunicar canales así distantes. Pero dentro de los edificios normalmente las comunicaciones, los cables eran de cobre, de estos cables de UTP y eso. Pero actualmente, como ya es tan maleable la fibra, se puede llegar, por eso esa tecnología se conoce como esta sigla de aquí. Esta sigla significa, aquí por ejemplo, en vez de la X, por ejemplo, va la H de casa. Entonces, fiber to the home, fibra a la casa. Y la X es porque puede ir fibra a la casa, fibra al edificio, fibra a algún lado. Entonces, la X es al respecto de eso. Ajá. Entonces ya actualmente sí, en Ecuador ya está eso. Yo trabajé con fibra y lo que pasa es que cuando se le doblaba, apenas se le doblaba, ya había atenuación ya. Por eso era mi pregunta. Yo creo, claro, obviamente eso depende del fabricante, porque esto de aquí es de una empresa lo que está mostrando, ¿no? No es como por decirte algo, o sea, ¿ya existen los autos que se conducen solos? Sí. ¿Dónde? En Estados Unidos. O sea, aquí no hay. Entonces, depende del fabricante al que se compre, ¿no? En este caso es la Corning, que ya hace 10 años ya lo estaba fabricando. Entonces, si es que hay otros fabricantes que tal vez no lo hacen, no sé, tal vez porque no están liberadas las patentes posiblemente. Pero ya actualmente eso ya es una tecnología de 10 años de existencia. Teóricamente es para que ya sea usado en Ecuador. Tengo una pregunta, mi estimado Carlitos. ¿En dónde se puede obtener información sobre las últimas tendencias de la tecnología en fibra óptica? Y en Ecuador, no sé, alguna referencia de qué países fabrica, de qué tipo de empresas fabrica este tipo de fibra. Referencias, así, en general, obviamente las revistas científicas, el IEEE seguramente han escuchado, es un consorcio de tecnología, siempre están publicando los boletines y las tendencias, ¿no? Ellos tienen un consorcio específico para comunicaciones ópticas que se llama la Photonic Society. Ahí ellos no solo explican de la parte de comunicaciones ópticas, sino de fotónica en general, tanto del nivel de física cuanto del nivel de, por poner un ejemplo, otros tipos de aplicaciones para aplicaciones médicas, para aplicaciones de sensores. Entonces, normalmente esas revistas especializadas son las que dan ese tipo de información. Ahora, obviamente también existen estos canales de educación, nos da un poquito unas tendencias hacia dónde va esta tecnología y dónde se está fabricando en Latinoamérica, hasta donde yo sé, en Brasil, obviamente, y en Argentina existe una empresa también que se llama la Clarify, que tiene su consorcio también en Estados Unidos y tiene su fábrica en Argentina. Existen algunas
esfuerzos locales. Hasta donde yo sé, aquí en Guayaquil también hay una fábrica de fibra óptica, si no estoy mal, de esta empresa. Se me fue el nombre de esta empresa, que es la dueña de esta NetPlus, no de Life, no recuerdo el nombre, pero es una empresa guayaquileña que está fabricando fibra. Entonces, en Ecuador también ya hay ese tipo de fabricaciones. Pero la parte de fibra normalmente sería Brasil, Argentina, y Brasil incluido no solo la parte de fibra, sino la parte de transmisores y receptores, que sería incluso más importante que la fibra en sí. Carlitos, buenas tardes, te saluda Henry. ¿Cómo estás, Henry? Buenas tardes. Amigo, bueno, primero felicitarte por la presentación, bastante interesante. Tal vez, no sé si nos podrías comentar, tal vez has escuchado esto de Fiber to the Antena. No sé si tú tal vez conoces, yo tengo una duda ahí en el sentido de que cuando, ahora hay esta nueva tecnología, ¿no? Que se va a llegar con fibra óptica hasta la antena. Entonces, más o menos entiendo que va a haber un transductor ahí en la antena que transformará directamente de luz a onda electromagnética, pero luego esta fibra se conectará directamente a un equipo de estación como estación radio base, ¿o tú crees que tal vez luego este procesamiento se realice en la nube ya por la facilidad de que ahora se puede llevar la propia señal de la antena en forma de luz hacia la nube? No sé si tú conoces algo al respecto. Yo considero, con respecto a tu pregunta, yo considero que más o menos la idea es esa, ¿no? Que vaya directamente a la nube. ¿Por qué? Porque la idea es virtualizar y que en la parte de las redes inalámbricas, mientras el proceso sea más rápido, más cercano a la radio base, es mucho mejor. O sea, no como se estaba haciendo antiguamente, o bueno, actualmente se sigue haciendo en algunos casos, de que va a un sistema controlador de comunicaciones. Entonces, la idea es virtualizar y que todo el procesamiento quede básicamente en la radio base y que al ser más corta la distancia, el procesamiento sea más rápido. Entonces, asumo yo que la tendencia va a ser esa también, de tratar de virtualizar los procesos en las propias radio bases mismas. Chévere, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecerte a ti, estimado Carlitos, por exponer esta charla, este webinar, que creo que ha sido del agrado de todos, muy buenos los comentarios, buenas las experiencias. Y pues nosotros subiremos esto a nuestra red de YouTube, dentro de nuestras redes sociales de aquí de Ingeniería en Telecomunicaciones de acá de la Universidad de las Américas. Quiero agradecerles a todas las personas por asistir a este webinar y pues nos veremos para próximas oportunidades que iremos desarrollando como carrera temas tan interesantes que en el área de la tecnológica y en el área de las telecomunicaciones. Por mi parte, muy buenas tardes con todos y una buena noche. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias.